Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Rodríguez en un video especial del Chapucero entrevistando al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto. Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Un saludo a ti y a tu auditorio. ¿Cómo va todo? Pues muy bien, la verdad es que aunque no sé si lo tienes muy presente, muchos de los que me ven y ven los youtubers y las redes sociales te tienen muy presente, siguen muy de cerca todos tus movimientos, todo lo que estás haciendo en la UIF, porque estamos viendo algo distinto que realmente no habíamos visto, pues nunca, cuando menos en la historia contemporánea del país. Una unidad que antes realmente no se sabe para qué existía. Tú has comentado que extorsionaban, pero realmente públicamente nadie lo tenía muy presente. Y ahora parece ser la cabeza de playa del combate a la corrupción, ¿no? Si bien claro hay otras instituciones y demás, casi siempre todo inicia en la unidad de inteligencia financiera con congelamientos de cuentas y ahí es cuando empieza después estos casos que han resonado mucho. En la UIF, Santiago Nieto, le has dado realmente un giro, pero antes tú habías comentado, extorsionaban ahí. Sí, a ver, la UIF surge en el año 2004 en cumplimiento a los tratados internacionales de México. De hecho, México forma parte del Grupo de Acción Financiera Internacional. Somos uno de los tres países latinoamericanos que forma parte del mismo, solamente Argentina, Brasil y México. Y desde el 2000 somos miembros de pleno derecho y en 2004, en seguimiento de la recomendación 29 de Gafi, se creó la Unidad de Inteligencia Financiera. De 2004 a 2018, que empieza el gobierno del presidente López Obrador, en realidad fue una UIF de carácter administrativo. El sexenio pasado fue incluso utilizada como un mecanismo de extorsión a pues, determinadas personas, sobre todo empresarios, a los que se les encontraba alguna irregularidad, que después venían despachos vinculados al gente cercana al expresidente Peña Nieto, para efecto de arreglar los asuntos. Pero yo creo que las instituciones tienen que funcionar para lo que fueron diseñadas y la idea del presidente López Obrador fue muy clara. Hay que hacer investigación financiera sobre temas específicos, no solamente pensando en el lavado de dinero, sino en los delitos predicados, robo de hidrocarburos, trata de personas, tráfico de migrantes, delitos electorales, temas de empresas fachada, factureras, narcotráfico. Entonces yo creo que la idea fue darle un giro. Si me lo permites, yo creo que la idea de una WIF administrativa como la tiene México ya quedó corta. Yo creo que se requiere ir ampliando, digamos, el espectro. Hay países como Italia, como España, que tienen guardias financieras que dependen de la WIF. Hay otros países en donde las unidades de inteligencia financiera desarrollan la supervisión de los sujetos obligados por actividades vulnerables. Por ejemplo, notarios, corredores, vendedores de autos, Uh vendedores -huh. de joyas, vendedores de arte, etcétera, que hoy en México lo hace el SAT. Pues yo creo que valdría la pena empezar a pensar qué WIF se quiere, qué tipo de WIF se quiere para el futuro, ¿no? Hay incluso algunas WIFs que pueden ejercer acción penal, hay WIFs que tienen ministerios públicos adscritos sin romper el monopolio del ejercicio de la acción penal, pero especializados en la materia financiera. Y yo creo que la parte más importante, Nacho, es darle el golpe de que, a ver, que lo importante es seguir el dinero. Sí, Esa es claro. la parte central. Y todos los delitos, o la mayoría de los delitos, a lo mejor dejaría algunos otros fuera del catálogo, pero la mayoría de los delitos siempre tienen un componente económico. La trata de personas, ¿qué es lo que busca? Ya obtenido el recurso ilícito por tráfico de órganos, por prostitución forzada, etcétera, es introducirlo al sistema financiero. Entonces, la forma de perseguirlos, o la forma de debilitar a los grupos criminales, tiene que ser debilitando sus estructuras financieras. En eso no tengo la menor duda, y eso es lo que ha planteado el presidente López Obrador y lo que me ha dado como conclusión. Yo estoy de acuerdo. Lo cierto es que, sin embargo, había mucha demagogia antes de eso. O sea, todo el mundo decía, no, es que hay que seguir el dinero. Follow the money. Pero la verdad es que nunca hacían nada de eso. Y después de, bueno, ya la verdad es que la bancarización, la cuestión electrónica está muy consolidada en México y en todo el mundo. Pues yo no, parece, ya que estamos viendo varios casos, también ahorita si tocamos algunos, varios casos, no, supongo, Santiago, no es tan difícil de seguir el rastro del dinero. Solo que antes no había tal vez la voluntad o lo utilizaban, como bien dices, para otras cosas, para hacer su propio cártel ahí en la UIF de extorsiones, ¿no? Porque ahora, pues en todos los casos de corrupción,
pues ves, lo que se busca es, bueno, a ver cómo lo pagaste, quién te lo depositó, dónde está el cheque, y todo eso es el rastro que queda y finalmente se puede encontrar, ¿no? No es que no sea tan difícil, nada más que antes no había la voluntad para eso. Los bancos hacen reportes de operaciones inusuales cuando se rompe el perfil transaccional de los clientes, de operaciones relevantes cuando son operaciones de más de $7,500. El sistema no financiero, todos estos a los que ya me referí, dan avisos cuando tienen una operación que supera determinados umbrales y pues la información se encuentra en la base de datos. El asunto es utilizar la base de datos a partir de algoritmos matemáticos por la cantidad de información que se tiene. Claro. Solamente el año pasado recibimos 9.8 millones de reportes de operaciones relevantes y 590,000 reportes de operaciones inusuales, más 5,200,000 avisos del sistema no financiero. Entonces, lo importante es empezar a utilizar a partir de algoritmos, tecleando nombres, tecleando algún concepto, por ejemplo, robo de hidrocarburos, huachicol, pero lo podemos hacer con empresas fachada, con factureras. ¿Y eso tú lo tienes identificado? ¿Ya lo tienes? ¿Pones empresas factureras y te sale todo el listado? Me sale, primero algo que denominamos modelo de riesgo. Entonces, lo que se hace es que se califican determinadas variables, son más de 270 variables, por ejemplo, la edad de las personas. Si de repente una jovencita, un caso real en Motocintla, Chiapas, estaba recibiendo en 2 meses 20 millones de pesos, nos llamó la atención, una jovencita de 19 años. Cuando tienes una persona de más de 100 años que está recibiendo transferencias de $1 millón, también eso te genera... Y eso es un algoritmo, ¿no? En el asunto por ejemplo, algo que conozco por el asunto de Odebrecht, es una empresa constituida en Poza Rica cuyos accionistas son el despachador de una gasolinera y un vendedor de seguros, que ninguno de los dos formalmente habían salido del país, no tenían pasaporte, que resulta que reciben una transferencia de $1 millón en Panamá. Ahí, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Seguir el dinero. Claro. Evidentemente, si la persona trabaja como despachador de una gasolinera, pues resulta muy raro que le hagas un depósito de $1 millón en Panamá. Claro, ahí lo que hay que encontrar es quién es el apoderado legal de esa empresa, que por cierto, en ese caso en particular, se llama Emilio Rostoy. Pero a lo que voy es, el flujo de información te permite generar con este algoritmo una calificación que va de 0 a 10, y cuando se encuentra más cercano a 10 es la más posibilidad de que haya un caso de lavado de dinero. Y todo lo que se tiene que hacer es hacer una investigación, seguir otro tipo de informaciones y presentar las denuncias ante la Fiscalía General de la República, ante la Secretaría de la Función Pública, ante las fiscalías locales, y por otro lado, lo que tú referías hace un rato, el congelamiento de cuentas. Lo importante, y además esto es en cumplimiento de las obligaciones internacionales, pero también es un mecanismo para evitar que el dinero siga, por ejemplo, la trata de personas, recuerdo porque acabamos de pasar el Día Mundial contra la Trata, y bueno, pues es increíble cómo destrozan vidas y cómo pueden tener una vida estos sujetos tratantes, una vida cómoda, basada en el sufrimiento de personas, de seres humanos, ¿no? Lo que sucedió tenemos distintas tipologías, somos una tipología, encontramos casos de jóvenes de Europa del Este, jovencitas sudamericanas que eran traídas a México, se les quitaba el pasaporte, se obligaba a prostituirse, y tenemos también tipologías donde jovencitas, niñas mexicanas, son sustraídas, son enamoradas y llevadas a grandes ciudades en México o a Estados Unidos para efectos de prostitución forzada. Entonces, a ver, lo importante es que esta herramienta que tiene el Estado mexicano, que es el sistema, la información del sistema financiero, sea utilizada para localizar dónde o cómo se está blanqueando el dinero en el país. Me refiero a uno de los casos, digamos, paradigmáticos que vía la información financiera pudo detenerse un tratante en Quintana Roo, está ahorita ya sujeto a proceso penal en México, en la Ciudad de México. Lo interesante fue, entre otras cosas, que los clientes le pagaban a las víctimas en efectivo y el dinero iba al tratante, o pagaban en conceptos a empresas fachada. Y esas empresas fachada pagaban sueldos y salarios, regresaban el dinero al tratante
o a grupos delictivos que eran los encargados de la vigilancia de las jovencitas. Entonces, ese yo creo que es el punto central, poder utilizar la inteligencia financiera para lo que fue diseñada esta institución y poder combatir el lavado de dinero y sus delitos predicados. Muchos mexicanos, Santiago Nieto, están esperanzados que a través de la UIF salgan, pues, repito, las primeras acciones contra los expresidentes. Y bueno, sí hay muchos funcionarios corruptos, pero en particular varios expresidentes. Y fíjate que tú has aumentado, me acuerdo, ya no sé si el año pasado o creo que fue el año pasado, el expresidente Fox, de que ya le estaba investigando a él y a su hijo por una cuestión de impuestos no pagados y también por precisamente empresas fachadas, desvío sobre esto. ¿Tendrás más información al respecto? Porque ya después llegó todo lo demás, llegó la pandemia y también esto obviamente ha generado que ya nos metamos en otras cosas, casi todo el planeta. Pero sobre este tema, ¿tendrás más información? A ver, yo creo que tenemos un problema con los expresidentes en razón de nuestro propio marco normativo. O sea, yo creo que es algo que deberíamos de modificar. El hecho de que solamente puedan ser responsables en relación a la patria del orden común. El presidente López Obrador ha planteado que es necesario hacer una consulta ciudadana respecto a lo que, digamos, al seguimiento de los casos de los presidentes. El caso de Fox Emisiones es un tema de recaudación fiscal, es un tema de pago de impuestos. Uh-huh. Y por tanto, digamos, no es un tema que esté vinculado directamente con una actividad de lavado de dinero. Pero bueno, aquí yo creo que el tema central es que el presidente ha pedido que tengamos una política de cero tolerancia a la corrupción y cero tolerancia a la impunidad. Yo creo que hay casos paradigmáticos, están las denuncias contra Rosario Robles, la denuncia contra Romero de Champs, la denuncia contra Medina Mora, el caso de Emilio Lozoya. Hemos presentado 4 denuncias contra el señor Lozoya. Estamos todavía terminando un par de investigaciones que faltan, una sobre el astillero. Es increíble que se haya comprado un astillero en España y luego se hayan comprado sobre precio unos botes o unos hoteles. Los floteles se llaman, ¿no? Floteles, y que haya generado pérdidas de 50 millones de euros para Pemex. Y la deuda, ¿no? Es increíble cómo Pemex pasó de tener una deuda de 40,000 millones de dólares al inicio del sexenio de Peña Nieto y cuando sale Emilio Lozoya ya la deuda era de 100,000 millones de dólares. Sí, entonces, creo que eso es un tema que no podemos olvidar. Y yo sería de la idea que, con independencia de los procesos de, digamos, responsabilidad penal o administrativa que se presenten en contra de los funcionarios del pasado o del presente que cometan actos de corrupción, también sería importante generar esta idea que ha estado flotando respecto a una comisión de la verdad. ¿Por qué creo que es importante una comisión de la verdad? Porque hay delitos que ya están prescritos. Sí. Digamos, pienso un caso para que lo conozco de primera mano, que es los delitos electorales en la campaña del año 2012. Hoy las aportaciones de Odebrecht fueron de 2010 a 2016 al señor Lozoya. Pero el proceso electoral de ya el año 2012, por el marco normativo entonces vigente, pues ya prescribió. Es decir, la penalidad era de 2 a 6 años de prisión, por tanto, el término medio aritmético eran 4 años. Esto implicaba que en 2016 prescribía. Pero hay una parte importante, los depósitos después de 2014, ahí eso no se encuentra prescrito, eso va a prescribir hasta 2024, y entonces creo que es importante que eso se siga investigando. Pero bueno, a lo que voy es, hay delitos que ya se encuentran prescritos, pero creo que es importante que la sociedad mexicana sepa los niveles de corrupción a lo que se llegó, ¿no? Como algo que era una buena idea, digamos, esto de las aportaciones de ramo de 33, cómo fue pervertido, porque se utilizaba para efectos de que los legisladores obtuvieran moches, o los presidentes municipales, gobernadores, se les exigía alguna cantidad a cambio de poder generar obra para, digamos, etiquetar recursos para un determinado estado, distrito o municipio. Entonces yo creo que hay que repensar el país, el diseño constitucional, en términos de una estrategia de combate a la corrupción. Creo que esta parte de inteligencia financiera ayuda al combate a la corrupción, pero creo que el combate a la impunidad se va a lograr en la medida en que los responsables sean llevados ante los tribunales y que los jueces resuelvan conforme a derecho y con el modelo garantista establecido en nuestra Constitución,
pero creo que la parte más importante es que se dé ese paso que no se había dado, que es llevemos a los responsables ante los tribunales. Tengo el caso en mente de Javier Duarte. Es increíble que desde la UIF, en la administración anterior, se mandaron un oficio señalando que no se pensaba que había elementos para acreditar delincuencia organizada, sino solo asociación delictuosa, que el Ministerio Público en el gobierno de Peña Nieto tomara en cuenta ese argumento de una autoridad que no tiene competencia para determinar si algo es delito o no, solamente presenta, digamos, denuncias. Eso le corresponde al Ministerio Público y a la juez. Lo asume y dice, así no hay delincuencia organizada, tienen razón, solamente asociación delictuosa, y que eso se lleve al juez y eso permita que se le reduzca la pena a Javier Duarte. Eso en buen español se llama corrupción. Claro. Y creo que es el tipo de cosas que, insisto, que no debemos olvidar. A ver, Santiago, rápidamente, ahorita en el caso, en el juicio de Lozoya, pero bueno, un poquito antes empezaron a hablar de sobornos a legisladores, panistas, priistas, en fin. Estas cosas va a investigar a la UIF, porque finalmente aquí sí hablamos del rastreo del dinero. Si le dieron el dinero a algunos legisladores, ¿dónde quedó? ¿No? Se van a investigar si en dado caso sale en el juicio, a los beneficiarios de estos sobornos. Creo que es muy importante. En este momento, digamos, las diligencias las está desarrollando por parte de la Fiscalía General de la República y el juzgado. Quiero plantear que nosotros presentamos 4 denuncias, ya lo dije hace un momento, sobre el caso del señor Lozoya. La UIF se le ha reconocido el carácter de víctima, lo mismo que a Pemex, digamos, estaremos participando en los términos que nos permite el Código Nacional de Procedimientos Penales. Evidentemente, la imputación la lleva el Ministerio Público. Nosotros respetaremos las decisiones del Ministerio Público, pero yo creo que si evidentemente si va obteniéndose información, que nosotros tenemos la obligación de ejercer nuestras facultades, y el presidente, insisto, que ha generado una política sin sesgo político. Esto también nos lo ha dicho, no es utilizar la institución para golpeteo político, porque es algo de lo que nosotros nos quejamos en el sexenio pasado, sino sin sesgo político, sí pues generar en los casos que sean importantes llevar, caiga que caiga. Y eso, insisto, el presidente ha sido muy claro. Si hay personas de Morena que estén involucrados, pues también son personas que se tienen que desarrollar las acciones legales contra ellos. Un poquito de política, Santiago Nieto. Tú eres de Querétaro y se ha mencionado la posibilidad de que vayas eventualmente a una candidatura a gobernador por aquella entidad, que bueno, ahorita gobierna el PAN. En las encuestas señalan que es un bastión panista. Pero bueno, al final se menciona esta posibilidad. ¿La has evaluado? No, a ver, yo voy a estar donde el presidente me diga que tengo que estar. Por una cuestión de lealtad. 2, yo estoy muy agradecido con él por la oportunidad que me ha dado estar en la Unidad de Inteligencia Financiera, de incorporarme a su gobierno, y porque además creo firmemente en él. Es decir, es un hombre genuinamente austero, genuinamente honesto, un hombre con una cultura y un conocimiento de la historia de México, digamos, sin parangón, y creo que realmente estoy muy honrado de participar en su gobierno. Estaré donde el presidente me diga que esté. Y bueno, evidentemente creo que Querétaro es un espacio que necesitamos cuidar. En 2018 el presidente ganó las elecciones en el estado de Querétaro, y creo que ese es un recordatorio siempre importante. ¿Cuál es la ventaja? Yo creo que en una democracia todas las mayorías pueden convertirse en minorías, las minorías pueden convertirse en mayorías. 2018 es una gran apuesta por ello. Creo que nuestro sistema electoral funciona de manera adecuada. Y bueno, pero digamos, yo creo que yo estaré donde el presidente decida que tenga que estar. Creo que lo importante es mantener el ejercicio. En este momento mi compromiso, mi visión está centrada en la Unidad de Inteligencia Financiera y en que podamos generar un mayor número de casos y un mayor número de congelamiento de cuentas de temas vinculados con el narco, con la corrupción política, con las empresas fachadas, las factureras. Se pierden 324,000 millones de pesos que debieron de haberse pagado al fisco solamente el año pasado.
Y empresas que ganan 34,000 millones de pesos anuales solamente por vender papel. Ya ni papel, y ahorita nada más es la cuestión electrónica. Son electrónicos. Sí, está la razón. Pero bueno, el asunto es eso, o sea, se descompuso el país. En este momento y se descompuso por varias cuestiones. Se permitió la corrupción política en todos los espacios, se dejó crecer a grupos delincuenciales a nivel local y a nivel internacional. Se permitió y se convirtió en un deporte nacional que los empresarios compraran facturas simulando operaciones con la finalidad de reducir el pago de impuestos. Entonces, yo creo que todo esto es lo que estamos viviendo. Y pues, los acomodos, los reacomodos institucionales siempre generan movimiento, pero creo que la parte central es saber que se está haciendo lo correcto. A ver, no podíamos permanecer con los niveles de corrupción que teníamos, no podíamos permanecer con los niveles de impunidad que se tenían, y no podemos permanecer con el nivel de facturación apócrifa en el país, en donde personas de la noche a la mañana se convertían en millonarios en perjuicio del Estado mexicano. Y eso que ellos pensarían que son muy inteligentes, pero lo que estaban haciendo pues, al final del día es que el Estado no tuviera dinero suficiente para poder dar mejor calidad de los servicios. Y al final del día eso es lo que hay que decirle a las personas. La corrupción al final del día te afecta a ti como ciudadana, como ciudadano. Nos afecta en la medida en que se concentra la riqueza, se disminuye la posibilidad de que haya distribución de recursos, por ejemplo, en programas sociales, y evidentemente se empeora la calidad de los servicios. Yo creo que algo que tenemos que estar pensando a mediano y a largo plazo es una cultura de combate y de interiorización de lo negativo de la corrupción. Hace 30 o 40 años, la verdad es que los derechos de las niñas y los niños no se contemplaban en el discurso. Hace 100 años los derechos de las mujeres realmente eran muy reducidos, y ha sido un proceso gradual de ir ganando los derechos. Un autor alemán que me gusta mucho, Rudolf von Jering, que dice en un libro que se llama La lucha por el derecho, es que solamente luchando se alcanzan los derechos. Yo lo creo que los derechos no caen del cielo, son producto de largas luchas sociales, históricas. Los medioambientalistas también lo hicieron. Hace 30 o 40 años el tema del medio ambiente no era un tema que se viviera como hoy se vive, y ahora las nuevas generaciones cada vez tienen más este chip de respeto al medio ambiente. Yo creo que el tema del combate a la corrupción debe ser lo mismo. Necesitamos generar una cultura de fomentar que tenemos todos el derecho fundamental a vivir en un medio ambiente libre de corrupción, y que necesitamos que se interiorice en la sociedad mexicana los efectos negativos de la corrupción, y decir por qué es importante actuar apegados al Estado de Derecho. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, muchas gracias por darme esta entrevista aquí para este canal. Y bueno, la vez que estamos, vamos a seguir pendientes, obviamente, de tu paso por la UIF. La verdad es que, honestamente, y en mi punto de vista, la verdad es que te has granjeado el respeto de millones de mexicanos. Y en mi punto de vista me gustaría verte también como candidato a gobernador y gobernador de Morena, porque la verdad es que si tienes esta capacidad para sacar del marasmo a una institución que realmente nadie la pelaba, pues imagina un estado, ¿no? Gobernando a ese distinto. Santiago, muchas gracias. Mando un abrazo. Muchas gracias.